página 43. Decadencia de lo humano, por Konrad Lorenz, 1985. 4.2. Crítica del cientificismo y de sus censores. Numerosos pensadores han visto el cientificismo como un extravío de la mente humana. Mas, por desgracia, muchos de ellos piensan que el ideario cientificista es una secuela inevitable del estudio de la naturaleza, y, por consiguiente, este debe estar conceptuado como perjudicial para la humanidad. Lordnow habla sobre ciencias naturales y ciencias filosóficas como si se tratara de dos civilizaciones que, una vez separadas, no vuelven a encontrarse nunca más. El físico vienes Herbert Pietzmann menciona, en su libro Das en des naturwissenschaftlichen Zeitalters, dos rutas, una de las cuales conduce hacia el conocimiento de lo que es cabal, y la otra, hacia el de lo que es verdadero. Dice, cabal es lo que se puede demostrar, en casos extremos, por las matemáticas, pero ahí justamente pierde su relación con la realidad. Por el contrario, verdadero es una concreta situación vivida que, por causa de su exclusividad, debe quedar permanentemente sin demostrar. Pietzmann llega al extremo de circunscribir el sistema de todo conocimiento de las ciencias naturales al conjunto de aquellos hechos que existan de forma intersubjetiva. Erwin Chargaff dice, en su obra Unbegreifliches Geheimnis, los grandes pensadores de la época presocrática, quizá la más profunda que jamás haya conocido el mundo occidental, estuvieron tan persuadidos de la inconmensurabilidad del mundo circundante, que cada medida se les antojaba una audacia, cada pesada, un atrevimiento excesivo. Chargaff dice, en términos cortantes, que el estudio de la naturaleza progresa necesariamente hacia menudencias ponderables cada vez más pequeñas y que, de resultas, se extravía la visión de conjunto. En su crítica contra el estudio de la naturaleza, Chargaff escoge la observación del comportamiento de los animales. No quiero referirme aquí a un Tinbergen o un von Fritsch, pues ambos ejemplifican la antigua observancia de una investigación cabal de la naturaleza. No obstante, debe de ser un desusado biólogo molecular aquel que acepte aún como biología ese tipo de investigación. Semejante acusación contra los biólogos moleculares no está justificada. No serían tales si no se interesasen por la biología, y conozco personalmente a muchos que están muy versados también en áreas especiales como, por ejemplo, la investigación del comportamiento comparado. A quienes critican la investigación analítica de la naturaleza se les puede reprochar que ellos mismos crean manifiestamente que solo lo ponderable es real, o, por lo menos, que todo lo imponderable es incomprensible y esencialmente incognoscible. Asimismo, parecen entender que semejantes cosas solo nos son accesibles a nosotros, los humanos, por los caminos de la revelación, con sus diversos episodios. Así, pues, equiparan evidentemente un nuevo error, lo incognoscible para nosotros, con lo sobrenatural o lo ajeno a lo natural. También sienten casi siempre, por lo menos sin reflexionar, que cada elucidación causal es una profanación de lo elucidado. Se sabe que las mitades derecha e izquierda del cerebro humano desempeñan funciones psíquicas igualmente importantes. Se sabe que en la mitad izquierda están ubicados el pensamiento lógico y el lenguaje en la derecha, la mayor parte de las sensaciones emocionales y, sobre todo, la visión total y conjunta de lo experimentado, digámoslo tranquilamente, la percepción de formas. Quien esté convencido de la veracidad y exactitud de la teoría de la evolución, aquí empleo adrede ambas expresiones en el sentido de Pietzmann, no compartirá el criterio de los cientificistas, teóricos del conocimiento, ni el de sus censores. Está seguro de que se requiere la percepción de formas para investigar la naturaleza, pero sabe que con esa percepción no se hace más que iniciar verdaderamente el trabajo científico, a saber, la tarea de aportar pruebas de su exactitud, en el sentido que le da Herbert Pietzmann. Quien esté convencido de que el aparato perceptivo del hombre, el perceptive apparatus de Karl Popper,
se ha desarrollado en un periodo de eones adaptándose a un mundo exterior real y que en el curso de ese devenir ha almacenado una cantidad prodigiosa de información que le permite configurar la realidad externa de un modo positivo y, hasta cierto punto, adecuado, no incurrirá en ninguno de los dos errores recíprocos que hemos expuesto aquí. Charles Darwin lo dijo ya con toda claridad: lo sorprendente no es ver cuántas cosas se sustraen a la cognición, sino cuántas cosas sumamente complejas y ajenas a la vida práctica se dejan configurar, no obstante, por nuestro aparato perceptivo. Para el teórico evolucionista del conocimiento, el interrogante sobre esa brecha entre las dos civilizaciones de Lord Snow y las dos rutas de Herbert Pietzmann, es un problema ficticio que se plantea, sobre todo, porque incluso esos enemigos del reduccionismo cientificista sobreestiman los dominios válidos de la lógica y las matemáticas. Si uno no toma esas funciones cognoscitivas por las únicas legítimas ni atribuye a las facultades no racionales de nuestro aparato perceptivo incluida la percepción de formas, la importancia que les corresponde, no se asombrará ante las contradicciones entre los diversos resultados de nuestras múltiples facultades cognitivas. Werner Heisenberg ha dicho que las leyes matemáticas no son leyes de la naturaleza, sino las de un mecanismo muy concreto del entendimiento humano. La aparente incompatibilidad de los conocimientos transmitidos por diversas facultades cognitivas independientes entre sí, sobre todo la incompatibilidad del pensamiento lógico y de la percepción de formas, es activada por las diferencias tipológicas de los investigadores. Los analistas criticados por Chargaff y Pietzmann suelen mostrarse, evidentemente, menos capacitados para ver nexos dentro de los complejos sistemas integrados. Sin embargo, ocurría lo contrario con Goethe, el gran vidente. Desdeñaba el pensamiento analítico y sus resultados. Es notorio que los hombres dotados de pensamiento lógico analítico y aquellos otros cuya percepción de las formas se orienta hacia los grandes sistemas, vienen dedicándose con cierta regularidad a ramas distintas de la investigación, lo cual dificulta aún más el entendimiento. Quien haya comprendido la verdad de que el aparato cognoscitivo humano es un cisterna constituido en el curso de la evolución, no sentirá como Erwin Chargaff cual una contraposición con el principio de las ciencias naturales, que estamos rodeados de secretos incomprensibles. Para él es incomprensible, no sobrenatural o ajeno a lo natural. Sin duda hay una cantidad infinita de cosas que, aun siendo absolutamente naturales, son incomprensibles para nuestro cerebro, palabras que Kari Zuckmayer pone en boca de su encantador de ratas. La imagen primitiva, simplificada y, en principio, de proporciones indefinibles, que nuestro aparato cognoscitivo nos transmite del mundo exterior real, es comparable, digamos, con el saber de un esquimal sobre la biología de las focas o las ballenas, animales entre los que él vive. En su representación particular destacan las propiedades de la presa que revisten importancia para él, como cazador. Si procuramos imaginar las costumbres de nuestros antepasados por el tiempo de la formación del hombre y los diversos tipos de presión selectiva que hayan influido en aquel entonces sobre la evolución de un aparato perceptivo, no nos maravillará que hoy siga habiendo aún mucho incognoscible para nosotros. Nos maravillará más bien que nuestro arcaico aparato perceptivo pueda reproducir cosas que hace pocos siglos carecían de importancia para nuestros antecesores. Nos maravillaremos ante la aplicabilidad universal de nuestras formas mentales e intuitivas, que hacen surgir en nuestro cerebro un modelo de la estructura espacial circundante, el llamado modelo central del espacio, o la facultad abstractiva de nuestra percepción de formas cuyas funciones permiten a nuestra mente abstracta trascender las fronteras originales de lo imaginable, de las formas intuitivas y de las categorías del pensamiento y pensar lo inimaginable. Si uno ha hecho suyos los axiomas, verdaderamente triviales, de la teoría evolucionista del conocimiento, tampoco se maravillará de que nuestro aparato perceptivo desarrolle muchas veces dos mecanismos receptores diferentes para la reproducción de una entidad extrasubjetiva.
No nos vemos, pues, envueltos en dificultades lógicas cuando descubrimos que lo existente, aun siendo siempre lo mismo, nos parece distinto según el ángulo desde el que lo abordemos. Por ejemplo, el electrón se deja ver unas veces como corpúsculo, otras aparece como onda, y todavía otras para llevar la contradicción al extremo, es visible en dos lugares a la vez. Nuestra sed de lógica nos induce a pedir socorro, pero hemos de irnos habilitando a cosas similares. Los aparatos receptores programados por vía genética que nos transmiten informaciones sobre la realidad extrasubjetiva, semejan ventanas que nos posibilitan la vista en varias direcciones o nos hacen ver dos caras de la misma realidad, pero diferentes entre sí y aparentemente sin la menor conexión lógica. Los procesos fisiológicos y físicos son idénticos entre sí de forma alógica, como dice Max Hartmann. Materia y energía lo son así, y lo mismo cabe decir de espacio y tiempo. Como nosotros sabemos que la organización completa de nuestra mente se ha formado, al igual que las demás estructuras orgánicas, en el curso de la historia filogenética, distamos mucho de atribuir una validez absoluta a sus manifestaciones. Por otra parte, se fortalece nuestra confianza en ella, ya que dos formas de cognición, fisiológicamente distintas entre sí, dan resultados coincidentes. Estas son las facultades abstractivas que aportan, por un lado, la percepción de formas, y las conclusiones racionales lógicas por el otro. La similitud funcional es tan acusada, que el descubridor de tales procesos Hermann Helmholtz, tomó por conclusiones inconscientes esas facultades de la percepción. En realidad, los complejos procesos de compensación de la percepción son fisiológicos, y la observación de sí mismo no tiene acceso a ellos. Entre los llamados fenómenos de constancia figura, por ejemplo, la constancia de color. Esta computadora calcula en dos magnitudes las propiedades de reflexión inherentes a un objeto, a saber, la del color de la iluminación dominante en un momento dado, y las longitudes de onda reflejadas por el objeto en ese momento. Inmediatamente se comunica el resultado al sujeto como el color del objeto. Se sabe que la razón no gobierna ese proceso de compensación. Carl von Frisch ha demostrado que la abeja posee un mecanismo semejante al del hombre. Cuando falseamos en un experimento las premisas de tales procesos de compensación, recibimos las percepciones falsas previsibles. Casi todas las llamadas ilusiones ópticas estriban en ese principio, según ha probado Erich von Holst. Egon Brunswick llamó ratiomorfa esas facultades de la percepción, para resaltar no solo su analogía con los procesos racionales, sino también su heterogeneidad psicofisiológica. La analogía entre los procesos racionales de la mente, reconocidas como pensamiento científicamente legítimo incluso por los cientificistas más radicales, y las facultades ratiomorfo, es un argumento muy convincente para hacernos ver que se han de reconocer también las facultades cognitivas que, indudablemente, no son de naturaleza racional, como fuentes legítimas del conocimiento científico. Los procesos racionales y ratiomorfo ofrecen otro ejemplo de que nuestro aparato cognoscitivo puede haber constituido no raras veces dos órganos diferentes que funcionan independientemente entre sí para realizar la misma tarea. El desatender una facultad cognitiva significa renunciar al saber, y esto constituye el atentado más grave que pueda cometer un científico contra el espíritu que nos guía en la búsqueda de la verdad. El proceder de los behavioristas quienes renuncian a la faceta experimental del comportamiento como fuente informativa, se puede comparar con el de un hombre que mantiene un ojo permanentemente cerrado y se priva así de la vista estereoscópica. Ahora bien, este símil claudica, ya que, aparte que la pérdida de información sea comparativamente mucho menor con la vista monocular, induce a proponer otro ejemplo. Muchos críticos del reduccionismo ontológico mantienen abiertos los dos ojos, pero ven imágenes dobles allá donde el mundo real es una unidad. Los no hube dos civilizaciones irreconciliables. Herbert Pietzmann, dos rutas, una de las cuales conduce hacia la verdad y la belleza,
mientras que la otra lleva hasta el rigor científico. Página 48.